Como dijimos más de una vez, en este canal de Inglaterra no vienen revoluciones, no se planifica nada desde un comité revolucionario, sino que vienen piratas, invasiones o comercio. El comienzo de las relaciones anglo-argentinas se desatan con las invasiones inglesas en 1806. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, la invasión estuvo llevada a cabo por Sir Popham, que era un comodoro de la Royal Navy. Puede decirse, a grandes rasgos, que las invasiones inglesas fueron las que dieron el golpe de gracia a la autoridad española en el Río de la Plata. Y que de cierta manera allí comenzó a desatarse, cuando no en estos lares, el proceso revolucionario. Popham fue un marino que tenía su prestigio, fue uno de los primeros en calcular con precisión la longitud de un cronómetro, estaba a cargo de las operaciones combinadas y luego del juicio militar al que fue sometido por su invasión no autorizada al Río de la Plata, fue reintegrado con rapidez, se lo ascendió en la jerarquía de contraalmirante y sería colega del futuro duque de Wellington. Bueno, ¿cómo fue que se desarrolló esta invasión? En primer lugar, en ese momento, cuando Francia estornuda, bueno, la idea del Imperio Británico era que mientras más territorio fuera adquiriendo, invadiendo, podría contraponerse al poder napoleónico. Porque hay que entender que los ingleses no creerán nunca en palabras como liberación. Lo suyo era una conquista. Y Popham lo que proyectaba la idea de una conquista en 24 horas del virreinato del Río de la Plata. Era un poco ambicioso. Pero ¿en qué se basaba esa proyección? Bueno, en primer lugar, en nuestro espíritu revolucionario. Claro, ellos daban por sentado que el ataque a la autoridad imperante iba a ser aceptado por los habitantes del Río de la Plata. Lo que no vieron es que, bueno, nosotros no aceptamos ninguna autoridad y ellos se basaron, igual no fue autorizada esta invasión. Al quien se lo comunicó fue a su superior en el Cabo, porque había sido designado para tomar el Cabo. Entonces dijo, si puedo hacer esto en el Cabo, ¿por qué no puedo hacerlo en Buenos Aires? Y a él sí, a su superior Byrd, le comunicó el proyecto de invasión, dejando de lado un poco la parte política, y ahí es que es designado Beresford, que será, a ver, responde a Byrd, lo cual lo complicaba a Popham, pero era un igual en la línea de mando. ¿Cómo es que llega Comodoro a la idea que eran fáciles de invadir? En primera instancia por desencanto político, por nuestra alma revolucionaria y por falta de defensa, debilidad militar y desafecto político. ¿Por qué debilidad militar? Bueno, en primer lugar, la idea inicial de Comodoro era tomar Montevideo y luego Buenos Aires. Pero ¿qué pasaba en Montevideo? Sus murallas no estaban destruidas y tenían artillería. Los ingleses no tenían artillería pesada. Y además, Buenos Aires, amén de la falta de organización militar, nunca fuimos buenos en eso, el mismo río significaba una ventaja para ellos porque tenían que anclar bastante lejos del puerto. Toda la proyección política, bueno, insisto, ellos no creen en las estupideces que creen acá de liberación. No, la idea era una conquista, que se jurara lealtad al rey Jorge y que, bueno, lo que ellos traían
era libre comercio y que veían que los terratenientes en esta zona verían con buenos ojos. ¿Qué quiero decir? Que hay una diferencia entre lo que es la producción de Río de la Plata y el comercio. Nosotros a lo largo de la historia hemos podido desarrollar el comercio, pero no la producción. No, nunca nos hemos industrializado. Opham desembarcó en Quilmes y sí, lo tomó sin ningún tipo de resistencia. El virrey Sobremonte nunca tomó muy en serio la amenaza de invasión y bueno, cuando ocurrió se fue corriendo. La resistencia fue llevada a cabo por Liniers y que sí logró que la eventual rendición de los ingleses, pero esto significó el dominio, la progresiva revolución. ¿Qué es lo que se puede ver claramente? Bueno, en primer lugar que esta cuestión que es muy argentina, muy revolucionaria de contraponer parte de la sociedad y que hoy día es común que los sectores ideologizados confíen más en algún Putin o Bolsonaro que sus compatriotas. Bueno, esa parte revolucionaria, porque es revolucionaria, no es como que muestra mucha fortaleza para afuera, no. Muestra debilidad y te estás básicamente regalando, a menos que nosotros nunca hemos podido consolidar una buena jerarquía, disciplina militar. Básicamente siempre hemos estado medio regalados para la invasión en su momento y ahora para otras cuestiones. Liniers logra eventualmente la rendición, pero fíjense cómo se va desencadenando la cuestión. Cuando es apresado Fernando VII, Liniers, que había por la corona española sido designado, y al igual que Cisneros, no persiguió el comercio inglés, por lo que se dice contrabando. Era el comercio inglés. El monopolio debía tenerlo España, pero ahí hubo unas fallas del Imperio Español que ahora vamos a hablar. Y lo que se le dice contrabando básicamente es que se perdía el monopolio. Cuando es apresado Fernando VII, los españoles de pura cepa empiezan a ver con malos ojos a Liniers. Y ellos mismos desencadenan la destrucción de la autoridad al reemplazarlo a Liniers. A partir de las invasiones inglesas aparece la Foreign Office e Inglaterra va a estar involucrada, quieras o no, en la historia argentina. Es más, en los archivos ingleses se muestra la importancia de las invasiones inglesas. Nos gusta esconder un poco las cosas y no nos hace ningún favor. Estas relaciones continuarán en el tiempo. Básicamente, luego de las invasiones inglesas, termina el monopolio español en el Río de la Plata y abre una serie de oportunidades para Gran Bretaña. Vamos a poner un poco más en contexto nuevamente. Nosotros, a diferencia de lo que dicen muchos, nunca fuimos un territorio rico. Es muy común que digan, no, Argentina es un país rico. Es una mentira. Porque los españoles, cuando llegaron, se dieron cuenta que sin indios no hay indias y nosotros no teníamos casi población. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve tener recursos si no tenés gente que los extraiga? La mayor parte del progreso, digámosle, económico de los virreinatos, tenía que ver con la incorporación de indios al trabajo, la incorporación a la comunidad, porque servía para la extracción de recursos. Nosotros, en las Pampas, los indios eran nómades, eran muy difíciles de incorporar o incluso atrapar. Y las Pampas
húmedas eran un desafío. ¿Por qué? Y bueno, porque al carecer de árboles, etcétera, te faltaban recursos para la construcción y el combustible. Es mentira, completamente mentira lo del país rico. Nunca fuimos ricos y incluso Paraguay con sus selvas era visto un poco más o más beneficioso para el virreinato. Y el Imperio Español cometió errores. Una fue que el Imperio Español era muy exclusivo con la extracción de metálico, pero descuidó y liberó demasiado el comercio y la producción. ¿Qué quiere decir esto? Y que comenzó siendo mucho más permisivo con cosas que le perjudicaron. Que cuando Gran Bretaña viraron hacia un libre comercio, porque podían hacerlo, pues se habían industrializado, bueno, España ahí quiere velar por los intereses de su imperio, erróneamente declara la guerra a Gran Bretaña y pierde Florida. Francia, bueno, desaparece de América y es que España e Inglaterra se preparan para el enfrentamiento entre ellos. En el Río de la Plata, la producción, lo que había significado el progreso económico, tenía que ver con una manufactura que se producía en las pampas, que era el cuero. Si hemos tenido siempre un problema, es que el país nunca funcionó. A mí no me gusta hablar de unitarios y federales porque es medio ambiguo. El conflicto siempre ha sido que la centralidad de Buenos Aires tenía sentido, claro, pero no funcionaba como un todo. Y antes de los ferrocarriles menos, porque el país estaba desconectado. Y a diferencia de lo que creen muchos liberales, que suelen decir como que, no sé, opresión, lo cierto es que siempre padecimos una excesiva libertad. Lo que decían los primeros ingleses al venir era que había demasiadas tierras, demasiada libertad y que éramos poco disciplinados. Tiene bastante sentido. La encomienda, el sistema de encomiendas nunca funcionó en el virreinato. Era todo demasiado anárquico, demasiado anarcocapitalista. Y lo que empezó a ocurrir era que las tierras que brindó el virreinato, las estancias, funcionaban como feudos, como propiedad privada y que los mismos caudillos cuidaban con sus ejércitos. Y Rosas, la inteligencia de Rosas había sido poder controlar a los gauchos, que eran incontrolables. Los gauchos surgen como la mezcla entre el indio y el español, los mestizos, y eran incontrolables. No eran bravos, porque a diferencia de siempre el argentino ha padecido de cierta cobardía. Los gauchos eran bravos, pero eran desorganizados. Y Rosas, la inteligencia de Rosas fue controlarlos. Porque a diferencia de lo que creo que se cuenta la historia, eso del terror de Rosas, bueno, no... Está un poco exagerado, porque conviene exagerarlo y es como, bueno, Rosas es el personaje maldito. Pero luego que cae Rosas, volvió a descontrolarse. Nadie podía manejar a nadie. Y siempre hemos carecido de la formación de una élite fuerte. ¿Qué quiero decir? Lo lógico es contrafáctico, pero lo lógico hubiese sido que una élite fuerte en Buenos Aires hubiese podido imponerse y hacer de amortiguador de muchas cuestiones que no nos beneficiaron.
Hemos pecado siempre de una optimista ingenuidad que tenía que ver con los idealistas de Buenos Aires. Porque nadie, ¿no? Los países no es que te quieren o te odian. Se fijan en sus intereses. A nosotros eso nos fue esquivo. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar con Inglaterra? Bueno, que Inglaterra ya estaba industrializada y sus productos eran de mejor calidad, claro, y más baratos, se hacían en cantidad. Nosotros, al abrir ciertas cuestiones demasiado rápido, y bueno, es obvio, es como House of Cards, hunt or be hunted. La elite de Buenos Aires nunca, nunca se hizo respetar. Por eso ocurrió que Rosas tuvo que hacerse cargo. Y también, cuando hablan de la libre navegación de los ríos, es realmente estúpido, porque el debate debía haber sido, bueno, aduana o ferrocarriles. Sí, los ingleses ya aparecieron y no se van a ir, le pese a quien le pese. Y por más intento que hagan algunos, Rosas no era anti-británico. Y tiene que llamarle la atención muchísimo que de Rosas no se sabe mucho y han inventado, bueno, revisionismo tardío, un personaje para niños. Por ejemplo, la divisa rojo punzó. ¿De dónde creen que viene? De los uniformes británicos. Los británicos nunca fueron molestados en la época de Rosas. ¿Está bien? ¿Está mal? No. Es lo que es. El Rosas antibritánico que han inventado algunos es cuanto menos estúpido, muy estúpido, desde el momento que uno de los feriados era el nacimiento de la reina Victoria. Es realmente estúpido. La cuestión es que una vez que cae Rosas, volvió, en efecto, el descontrol. La sobreactuada indignación con Rosas es eso, sobreactuación. Y en su momento algún tipo de envidia. No sé si saben que el caserón de Rosas en Palermo fue dinamitado. Y tiene que llamarle la atención la calidad de nuestra élite desde el momento que Sarmiento quiso cambiar la estética de lo que había sido el caserón de Rosas y plantó palmeras exóticas que murieron. Esa es la calidad esa ha sido la calidad de nuestra élite dirigente. Bastante precaria. Se dinamitó el caserón de Rosas. Mucho de eso tuvo que ver Sarmiento y luego se colocó allí la estatua de Sarmiento. Por ejemplo, los revolucionarios. ¿Cuándo no? Los de la libertad. ¿Cuál fue una de las primeras medidas? Bueno, abolir el trabajo forzado de los indios. Qué bonito tu idea de la libertad, pero no teníamos mano de obra. En efecto, la idea de Rosas de incorporar y controlar, que no es lo que hizo el peronismo, a gauchos y indios, fue inteligente. Por eso él pudo controlar esas milicias y luego no han podido los demás. Cuando cae Rosas, vuelve el descontrol. Nosotros podemos ver claramente que nuestra independencia, si puede llamarse independencia, evidentemente la hemos forzado. Porque el mismo proceso de subversión contra la autoridad española debía haber implicado un fortalecimiento de algún ejército, que nunca tuvimos, y luego los revolucionarios empezaron a ver que no era tan fácil. Y siempre nuestro espíritu anárquico, bueno, no jugó siempre en contra. De nuevo caímos en la hermosa costumbre que hemos tenido siempre de matarnos entre nosotros. ¿Qué ocurre después? Bueno.
Otra cosa. La banda oriental, ese pedazo de tierra inútil llamado Uruguay, fue un lastre, porque primero se pensó como lugar para conspirar contra el imperio de Brasil y luego que Brasil dejó de interesarse en la fiscalización de la banda oriental. Bueno, ese ha sido siempre el sector que jugó un papel en la conspiración en el litoral contra Buenos Aires. De las revoluciones no viene nada bueno y menos incentivarlas. Luego de Caseros comienza otra vez disputa entre provincianos y Buenos Aires. Al llegar en la presidencia de Mitre, que también es un personaje muy interesante que no... Yo veo que esa parte cuando hablan de historia, no la nombran. Van directamente a la generación del 80 y a Mitre no lo nombran. Con Mitre uno ve en Southern, el ministro británico, veía a Rosas como un genio, literalmente. Y nosotros, a diferencia de lo que dicen muchos peronistas, la excusa de la unión de Brasil con la banda oriental con Urquiza era el expansionismo de Rosas apoyado por Inglaterra. Porque Southern nos apoyó cuando teníamos a los franceses, a los uruguayos, a los brasileños en contra. La caída de Rosas dejó medio aisladas a los diplomáticos británicos. El proceso normal hubiese sido que, bueno, Rosas apareció en estado de anarquía como Hobbes y se hubiese preparado al territorio para una constitución a la medida de Locke, pero no tuvimos paz, jamás. Volviendo a Mitre, cuando cae Rosas, de nuevo, provincianos, Buenos Aires, y uno empieza a ver antes se veía mucha importancia en la Foreign Office de los diplomáticos, agentes británicos. Eso deja de pasar y deja de ser importante el pronunciamiento de los caudillos para hablar de precios. Hay, en efecto, una mejora en las inversiones. Veo que muchas veces se lo atribuyen a la generación del 80, pero no. Ocurrió con Mitre y las buenas relaciones con Inglaterra en realidad ocurrieron con Rosas, le pese a quien le pese. La guerra de la Triple Alianza, de la cual los ingleses decían que éramos incompetentes en las operaciones combinadas, nunca fue nuestro fuerte, junto a cierta tendencia revolucionaria siempre nos puso en desventaja. No mostraban demasiada indignación. ¿Y por qué? Porque el frente de batalla estaba distante del Buenos Aires, del puerto. No hubo destrucción de propiedad privada ni centros de producción. Pero también sería muy hipócrita si uno se indigna, cosa que a mí no me pasa, con la supuesta violencia del racismo. Bueno, Mitre no se quedó atrás por el simple motivo que después de Rosa fue imposible mantener la subordinación de los caudillos, porque por más antirrocista que haya podido ser algún caudillo del interior, lo respetaban. Eso no volvió a ocurrir. Acá una de las buenas medidas de Mitre fue la consolidación de un ejército. Pero lo que pasa es que ya no estaba esta cuestión de que sí, Rosas siempre priorizó Buenos Aires, pero era considerado la autoridad máxima por todos. Había logrado esa cohesión de intereses que no tenían nada que ver. Eso no volvió a pasar luego de Rosas. Mitre, sí, favoreció en rigor más que la generación del 80 la parte económica, se lograron las inversiones y los ferrocarriles, que luego la generación del 80 abusó de esto porque daban ferrocarriles que iban básicamente a los lugares de los amigos, pero el ferrocarril agilizó también todo el tema
que tiene que ver con los intereses de los terratenientes. Por ahí es que el Río de la Plata se incorpora al mercado internacional y hubo un boom de exportaciones. Pero eso era gracias también al transporte y no podría haber sido posible sin Rosas. Puede decirse que Mitre es el que consolida al Estado. Roca luego lo lleva al Estado-Nación. Anécdota muy curiosa, que es que a Mitre se lo había enviado a una de las estancias de Rosas que regenteaba su hermano. Y en cierta ocasión él quiso cruzar un río y se encuentra con un jinete que le dice: pero criatura, ¿qué haces? Te vas a ahogar. Seguime. Entonces Bartolomé Mitre, que en realidad nunca fue su fuerte la disciplina tampoco, sino que le gustaba más leer y aprovechaba cada momento para agarrar un libro, lo sigue y dice: sigo a ese proverbial personaje. Y el jinete le pregunta: ¿quién sos? ¿Cómo te llamas? Bartolomé Mitre, señor, vengo de lo de Gervasio. Ah, decile a mi hermano que no sea bárbaro porque te estaba mandando de la muerte. No puede mandar una criatura como vos a cruzar ese río, te estaba mandando al muere. Mándale saludos, soy Juan Manuel. Así fue como Bartolomé Mitre conoció a Juan Manuel de Rosas. A flower? If you go down to Willow Farm to look for butterflies, flutterbys, gutterflies, open your eyes, it's full of surprise. Everyone lies like the fox on the rocks. And the musical box. Oh, there's mom and dad and good and bad, and everyone's happy to be